soy Giuseppe Barberis, médico residente de cardiología del Hospital Eugenio Espejo de Ecuador. Entonces yo les voy a hablar sobre la ruptura del tabique interventricular postinfarto, el manejo multimodal. Les presento a mi paciente. Es un paciente masculino de 72 años que tiene antecedentes de importancia hiperuricemia, colecistectomía, un infarto agudo de miocardio con elevación del ST de pared anterior el 9 de agosto del 2021. Niega alcohol, tabaco, drogas, no tiene otros antecedentes de importancia. Por la relevancia que tiene en el caso, esta es la coronariografía del infarto mencionado, en el cual podemos ver en la coronaria derecha una lesión moderada en el tercio proximal. Aquí podemos ver en la vista Spider las lesiones severas en la circunfleja y podemos ver en el vaso culpable la descendente anterior, una lesión proximal del 90% con trombo, la cual fue tratada mediante angioplasia primaria. El paciente recibió el alta domiciliaria con doble antiagregación en aspirina clopidogrel, aparentemente sin complicaciones. ¿Qué pasó? Entonces, en noviembre del 2021, el paciente acude por dolor precordial de características típicas, opresivo, que irradia el brazo izquierdo, de causa aparente la suspensión de la medicación de antiagregación hace 15 días porque su médico de cabecera no le especificó que la medicación la debía de seguir tomando. Él acude a un centro de salud el cual no tenía disponibilidad de transporte en ese momento, por lo tanto los médicos del centro lo que optaron fue por realizar fibrinólisis y luego traslado a mi institución para que nosotros le podamos realizar la ICP. Al inicio fue caracterizada como una ICP exitosa, ya que el paciente había disminuido el dolor, pero este fue el electro con el que nosotros le encontramos en nuestra casa de salud, en el cual podemos ver ondas, un supra del ST de V1 V4 correspondiéndose a lesión en la cara anterolateral con ondas Q ya en las mismas caras, ritmo sinusal sin otras alteraciones. La coronariografía pasó a ICP. Entonces, aquí en la vista Spider lo que podemos evidenciar es que el stent estaba permeable y bien posicionado. Por problemas del tecnólogo no pudimos conseguir el resto de las imágenes, pero la coronaria derecha seguía con las mismas lesiones y aquí podemos evidenciar la patencia del stent. Así que lo dejamos como un infarto agudo de miocardio tipo 4B con fibrinólisis exitosa. El 10, ya hospitalizado el paciente, auscultamos un soplo sistólico en foco mesocárdico en barra. Los laboratorios son los que podemos ver ahí y esta fue la medicación que estaba tomando en ese momento. En el ecocardiograma podemos ver esa discontinuidad de la pared del septo interventricular, el cual al Doppler permite el paso de flujo, por lo que ya tenemos nuestra sospecha. Aquí en el día 2 ya tenemos la ruptura del tabique interventricular. Para un estudio, para caracterizar mejor la lesión, decidimos realizarle un angiotac con reconstrucción. Ahí podemos ver la angiotac, podemos ver la reconstrucción en 3D y las mediciones. Entonces, mediante las mediciones pudimos ver que era una lesión, la cual era de 1.27 centímetros por 8.78 milímetros, lo cual le daba un área de 0.85 centímetros cuadrados. ¿Qué pasó el 22? Entonces, mientras que estábamos haciendo todos los trámites para cirugía con el paciente, empezó a tener taquicardia, empezó a caer la frecuencia, la presión arterial, el balance hídrico era positivo, empezamos con signos de congestión, por lo que hicimos la reunión con el Heart Team para determinar manejo. Y ya que la cirugía no estaba disponible en ese momento, se optó por cirugía intervencionista. Entonces aquí podemos ver cómo se realizaron dos punciones a nivel femoral arterial, femoral venoso, se hizo el paso del asa, se desplegó el dispositivo. Podemos ver aquí en la ventriculografía cómo hay un paso mínimo del contaste de la colocación del dispositivo. Se realizan las maniobras para ver que el dispositivo esté bien colocado y se realiza la liberación del mismo, con un control ecocardiográfico durante la sala. Entonces, para compartirles un poco de experiencia de lo que nosotros vivimos ese día en Ecuador ocurrió esto. Hubo un sismo en la sala de angiografía mientras que estábamos ahí, entonces nos tocó pausar todo, detener todo el procedimiento y salimos todos de todo el hospital, se vació en ese momento. Nos tocó reprogramar el procedimiento para las 5 de la tarde, que ya no había repeticiones ni nada por el estilo. Y en la imagen de su lado izquierdo pueden ver el ecocardiograma durante el procedimiento, en el cual se puede ver el signo de la mordida, que se ve que hay un paso mínimo de flujo a través con una lesión residual muy pequeña, pero que el disco está muy bien implantado y
Bueno, ahora sí, hablemos sobre la revisión de la bibliografía que se usó. La revisión de la bibliografía en la cual yo me enfoqué fue la utilidad del HARTIM, el tiempo adecuado para la intervención, las características de la selección de los pacientes, los cuales deben de ir a intervencionismo y cuáles deben de ir a cirugía, y los resultados que tenemos actualmente sobre cirugía versus cierre percutáneo. Entonces, esta es una revisión del Circulation en el cual nos habla sobre las complicaciones mecánicas del infarto agudo de miocardio, las cuales las tres mortales son la ruptura de la pared libre, la ruptura del tabique interventricular y la ruptura del músculo papilar, del músculo posterior posteromedial con insuficiencia mitral severa. Aquí nos habla mucho sobre el uso del HARTIM, porque ya no es solamente el hemodinamista, ya no es solamente el cirujano cardíaco. Si es que tenemos un HARTIM bien estructurado, el cual toma las decisiones a favor del paciente, pasa todo lo que ven en la gráfica de la izquierda. Aumenta la supervivencia, se disminuyen los costos, disminuye el tiempo de hospitalización. Con respecto a las características de los pacientes, los cuales deben de ser sometidos a intervención percutánea, hasta septiembre, que ya les voy a mostrar el siguiente artículo, no se sabía bien qué pacientes debían de ir. Se asociaba a los pacientes un poco más adultos mayores, los cuales tenían más comorbilidades, principalmente que los cirujanos ya no querían meterles a sala por el riesgo de cirugía, y cuáles eran las características de la ruptura, las cuales son mejores para la resolución percutánea. Nos hablaban sobre un tamaño de menor a 15 milímetros. Entonces, este fue el esquema el cual propuso este autor. Entre ellos, el Schottler fue el primero y Thiele, uno de los más importantes en el artículo, en el cual decía, una vez que se comprueba la ruptura, debemos de hacer un cierre inmediato. Entonces, el HARTIM tiene que evaluar todas las variables que ya mencioné, y si es que es posible realizar el cierre percutáneo, lo hagamos; si es que es posible el cierre quirúrgico, lo hagamos. Entonces, hasta septiembre no teníamos unos estudios sólidos sobre qué es mejor, si el cierre percutáneo o el cierre quirúrgico, hasta que salió este estudio por parte de la ESS del 2022, en el cual se compararon 300 pacientes, 200 fueron a cirugía, 130 fueron a cierre percutáneo, y se vio la mortalidad en un seguimiento de 5 años, que no había diferencia significativamente estadística entre el cierre quirúrgico y el cierre percutáneo. Entonces, ¿cuál fue el mensaje a llevar a la casa? Que ahora la intervención percutánea para el cierre del CIB postinfarto debe de ser una opción, la categoría, la corrección percutánea. Datos del estudio que yo sí quisiera mencionar es que en la mortalidad de los 30 días, a pesar de que no se vio diferencia estadísticamente significativa, sí pueden ver que las ramas son, sí se puede ver, sí, que las ramas son muy grandes, ¿no? Había mayor mortalidad por el grupo percutáneo, a pesar de que los pacientes con cirugía eran los que tenían más neumonía, los que tenían mayor estancia hospitalaria, y esto se atribuyó principalmente porque los pacientes que fueron a cierre percutáneo tenían mayor choque cardiogénico y eran un poco más ancianos. Pero ya en la gráfica que podemos ver abajo, en inferior derecho, en cambio en el seguimiento de los 5 años, las curvas de sobrevía se interponían con una diferencia significativa, sin diferencia significativa. Entonces que podemos decir que las dos intervenciones eran muy similares. Entonces, conclusiones: el HARTIM es el eje fundamental para la toma de decisiones en medicina en este tipo de procedimientos que son muy controvertidos, y el CIB postinfarto puede ser tratado de forma percutánea si el paciente se elige de forma adecuada. Muchas gracias. Buena la presentación. Lamentablemente algunas imágenes no se pueden ver, así que creo que el técnico le va a tener que decir algo, porque eso se califica. Quiero que me recuerdes una cosa: ¿por qué habían puesto el stent en la descendente anterior? Porque tuvo un infarto en agosto. Tuvo un infarto de cara anterior. De cara anterior. ¿Y era TIMI 0 o TIMI 3 la imagen previa? No, la imagen fue la que les mostré, en el cual sí había flujo y lo que se veía era la lesión con trombo de 90%. O sea, TIMI 3. O sea, de un TIMI 3. Ajá. ¿Y cómo categorizaron la lesión distal de la circunfleja? La lesión distal fue severa. La lesión
Incluso eso ya es post de todo el caso, porque después durante los controles el paciente seguía con disnea, clase 2. No nos explicábamos por qué tras los distintos ecocardiogramas tenía fracción de eyección preservada, el dispositivo estaba bien, y lo único que teníamos para culpar era la lesión de la circunfleja que usted menciona que era severa. ¿Y cómo caracterizaron a esas circunflejas con respecto a la predominancia? Era de dominancia izquierda. Dominancia izquierda. Con una DA ocluida, una lesión severa en una circunfleja dominante. Y la última pregunta que te quiero hacer, ¿cómo se irriga el septum? El septum se irriga de dos formas. La parte antero superior por parte de la DA, mientras que la parte postero inferior depende de la dominancia. Si es que es dominancia derecha, la coronaria derecha, que es la que da la rama interventricular posterior. O sea, 2/3 septales de descendente anterior 2/3 de la y 1/3 septales de la descendente posterior, que en este caso está dada por una circunfleja que tiene lesión severa. ¿Por qué se hizo la CIB? La CIB, lo que nosotros pensábamos en un inicio era por el doble infarto que recibió la DA, pero como usted menciona, obviamente tiene gran importancia la lesión severa de la circunfleja, o sea, la irrigación. Era un septum isquémico, necrótico por un lado por el infarto, isquémico en el tercio inferior. Es el único caso que se produce CIB es cuando hay lesiones de dos arterias que le den irrigación al septum, porque uno está necrótica y la otra está isquémica, excepto que la descendente posterior no sea una rama muy importante y la descendente anterior de casi toda la irrigación del septum, y generalmente en ese caso la CIB es apical, porque sería. Bueno, eso quería. Gracias, muy buena la presentación. Muchas gracias por la intervención. Gracias por la presentación. Dos cosas fundamentales. Uno, hubo un retardo en la reperfusión, ya sea en el primero o el segundo caso. Sabemos que las complicaciones mecánicas se asocian a presentaciones más tardías, y eso es un dato relevante para Latinoamérica, para la situación de nuestros países, donde claramente los tiempos de reperfusión son mayores, y eso es un dato que quizás en tu presentación no quedó claro. Y lo segundo es qué dispositivo ocuparon. Tampoco me quedó claro en tu presentación. Claro, respondiendo a la primera pregunta, en el primer infarto el tiempo de isquemia fue de 6 horas, y en el segundo infarto el tiempo puerta aguja fue de 2 horas cuando administraron el fibrinolítico, y llegó a nuestra institución 6 horas después. Con respecto a cuál fue el dispositivo que se usó, fue un Amplatzer para cierre muscular de 18 milímetros. Giuseppe, hiciste una revisión bibliográfica muy interesante. A mí lo que me quedó claro es si hay dos situaciones bien diferentes, creo, en la CIB post-infarto. Una es el paciente que se inestabiliza desde el punto de vista hemodinámico y no da tiempo, y bueno, el cierre hay que hacerlo porque el paciente manda. Pero si uno puede esperar y el paciente se mantiene relativamente estable, ¿cuál te parece que es el momento razonable para realizar el cierre de la CIB a partir del día en que diagnosticamos la CIB? Muy buena pregunta. Con respecto a eso, viéndolo desde el punto de vista fisiopatológico, que es por donde se van los artículos, al inicio tenemos la parte de isquemia y de necrosis en la cual los bordes no son los más adecuados para poder hacer un cierre percutáneo ni quirúrgico. Y como bien dice usted, usualmente cuando el paciente entra en choque cardiogénico, la opción es pasar a sala lo más rápido que se pueda, inicialmente quirúrgico la gran mayoría de veces. Entonces, según la bibliografía que yo he revisado, lo que mencionan los artículos es que el tiempo prudente para evitar este tiempo de necrosis y en el cual los bordes son más susceptibles a que se dé un mejor cierre con el dispositivo es pasado los 14 días. Algunos dicen 7 días, pero me parece que 14 es una buena opción. Bueno, muchas gracias, Giuseppe. Fue un caso muy interesante. Seguiríamos hablando largo y tendido, pero continuamos.